a partir de ahora. Bueno, desearles buenas tardes a todos, bienvenidos. Hoy voy a hablar un poquito sobre la parte introductoria a lo que es el curso, que es la organización y teoría organizacional. Y más adelante, igual en mediación, les voy a dejar unos temas de investigación o de búsqueda. Son pequeñas presentaciones que ustedes harían para la próxima clase en complemento al tema que vamos a ver hoy. Ahí estaba tratando de experimentar ahí con este jam, pero sí, como bien lo decía compañero, tengo que lanzar los correos. Pero ahí lo voy a hacer en la próxima. Ok. Algunos de los temas que vamos a estar hablando hoy, básicamente con relación al curso, sobre el tema de las organizaciones, algunas definiciones que se han dado, los componentes básicos de las organizaciones, algunas corrientes de la teoría organizacional y, por supuesto, la importancia en instituciones u organizaciones. Ok, vamos a ver. Por supuesto, no podemos hablar del tema de organizaciones sin hacer un recorrido en la parte de nuestro desarrollo como humanidad, ¿verdad? Y cómo ha sido necesario esta interacción y esta organización de nuestra especie para tener éxito al nivel que tenemos ahorita, ¿no? Entonces, desde que estábamos en un momento de la historia, permítanme un momento para agilizar aquí, voy a tener un momento el video para agilizar el internet, que está un poquito lento. Ok. Desde nuestra historia común, universal, ¿verdad? De evolución, pues siempre hemos tenido esa necesidad de organizarnos para sobrevivir, especialmente en condiciones y ambientes sumamente hostiles y extremos. Pasamos de un momento, ¿verdad?, de cazadores, recolectores, allá asentarnos y desarrollar todo lo que son sistemas agropastoriles, cultivos, etcétera. Se dice que la parte de la agricultura fue la madre de las revoluciones, ¿verdad? Porque eso nos permitió disponer de alimentos en un solo lugar y para una cantidad enorme de personas, lo cual actualmente se da. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, en el tema de alimentos a gran escala, uno de los que tiene mayor impacto es el tema del maíz y el jarabe de maíz. En el tema de productos que consumimos diariamente, pues el jarabe de maíz tiene un uso casi limitado. Todo lo que consumimos tiene jarabe de maíz. Igual el aceite de palma, el tema de granos básicos, el tema de consumo de carne, ¿verdad? Las grandes extensiones de bovinos, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Alguno ha visto una película que se llama Fast Food Nation? No, profe. No, es tipo documental. Ahí se las recomiendo. Ahora se las paso al chat. Ustedes ven ese documental y no sé, uno lo piensa dos veces para volver a consumir carne. Pero es que es increíble el impacto que tiene el mercado de carne en el mundo. Ahí se las voy a pasar para que la vean en algún momento. Pero esta parte de la revolución agrícola y cómo hemos desarrollado estas habilidades ha sido gracias a nuestras potencialidades para tratar de organizarnos. Iniciábamos, por supuesto, como pequeños clanes y, por supuesto, como tribus,
y formalizamos el concepto de familia. La familia es tal vez la primera organización en nuestra historia humana, ¿verdad?, que hemos desarrollado. Ustedes verán en cada una de nuestras familias cómo nos organizamos para ciertas cosas, para la cena de Navidad, para un cumpleaños, para celebrar alguna actividad ahí especial, y cómo tenemos una estructura ya definida, ¿verdad? Bueno, está la estructura normal, clásica, ¿verdad? Padre, madre, hijos, etc. Pero hay diferentes concepciones de familia. El tema aquí importante es que no es nuestra primera organización como tal. Si tienen comentarios o dudas o algo que agregar, con mucho gusto, chicos. Vamos a ver. Entonces, ese nivel de complejidad, ¿verdad?, que nos ha permitido esa capacidad de interactuar y organizarnos, ha sido clave en nuestro desarrollo, y de eso han surgido civilizaciones sumamente complejas, ¿verdad? Evolucionamos en esa complejidad de organizaciones a estructuras sociales, a manipular los elementos y a crecer en número. Entonces ya no hablamos de un pequeño clan, sino que hablamos de pirámides sociales sumamente estructuradas, ¿verdad? En el caso de la civilización egipcia, como vemos en la cúspide de la pirámide al faraón, y así por rangos hasta el nivel más bajo, que sería el tema de esclavos. Eso, ¿verdad? Como parte de todo este tema de organización. Igualmente lo hemos visto en muchas otras civilizaciones, la mesopotámica, civilizaciones en la parte de América también, sumamente complejas, hasta tener sistemas alfabéticos, sistemas de números, códigos, estructuras de comportamiento, una cultura bien cimentada. Entonces, todas estas avances, como les repito, han sido gracias a esa capacidad que hemos tenido, hasta llegar, por supuesto, a nuestros días, ¿verdad?, en donde tenemos una alta complejidad de nuestra civilización humana. Esto, si no me equivoco, creo que es Ciudad de México. Entonces, aquí interactúan una gran cantidad de códigos, de conductas, de estructuras sociales, ¿verdad?, en estas megaciudades o en cualquier área de nuestro planeta. ¿Verdad? Entonces, hemos dominado de alguna u otra forma el espacio físico a nuestro antojo. En el caso de La Paz, Bolivia, que si ustedes ven aquí, pues ya hasta las montañas hemos acaparado. ¿Alguien ha estado fuera del país, por ejemplo, bueno, México, que construyen ellos en cualquier parte? Pero por lo menos aquí, aquí no es tan usual que se llene de construcciones las montañas. Ustedes han visto en Escazú, los cerros de Escazú, pues tienen un anillo de protección ahí y una regulación urbanística de la municipalidad. Tal vez una que otra casa ahí arriba de lujo, pero no es que se urbanicen las montañas por el tema de gestión de riesgo. Pero en muchos otros países de Latinoamérica, pues sí, esto es usual. Ok, ¿qué es para ustedes una organización? Entonces, habiendo hablado un poquito sobre esto, ¿qué pueden ustedes definir como organización? Su definición particular. Como lo que piensa cada uno que es una organización. Ajá, ajá. ¿Cuál es? Sí, su definición particular de organización, ¿qué piensan que es? No sé, es que actualmente se le llama como organización a alguna empresa que esté encargada de algo, pero supongo que ya hay.
en tiempos antiguos pues puede ser como algo político, algo que rija y ponga como un orden entre todos los demás. Ujú. Sí, sí, hay elementos exactamente de estructura, de orden, ¿verdad? Para conseguir algún objetivo específico. ¿Alguien más? De eso, profe, como un conjunto de algo, ya sea personas, lo que sea, que tenga un orden. Ok. Sí, sí, exacto. Ahí vamos a ver algunos elementos importantes del tema organización. Este aspecto es interesante porque para nosotros, y como profesionales, futuros profesionales, en el caso de ustedes, ¿Qué? y Ay, hijo de puta, ¿no? Mami, yo hoy, vea, yo hoy entré a clases a las 10. chicas, cuidado con la cámara, ahí, con el micrófono. Vamos a estar interactuando con una gran cantidad de organizaciones, empresas, grupos organizados, asociaciones, etcétera. Entonces, es importante dimensionar esta parte de qué es lo que los motiva a ellos a organizarse en ciertos temas. Hay algunas definiciones clásicas del tema organizacional, ¿verdad? Una que indica Max Weber es el tema de la relación social, ¿verdad? Que puede haber, y también una relación que puede ser cerrada hacia afuera o estar limitada por reglas específicas. Y también el tema de la actuación de individuos específicos, el comportamiento que van a tener ciertos individuos en una estructura. Por ejemplo, ¿cuál es el comportamiento, la actitud esperada de un director o un jefe de departamento, de una empresa, o un grupo administrativo que esté gestionando un proyecto? ¿Cuáles son esos códigos o reglas de conducta, por ejemplo, que se siguen en un banco o en una iglesia? Pero entonces, Max Weber lo define así desde la parte de la teoría organizacional laboral. Y él es importante porque él es básicamente uno de los principales fundadores del estudio moderno de la sociología y de la administración pública. Entonces, muchos de sus preceptos y esquemas pues se utilizan mucho actualmente. Otra definición importante es la de Chester Barnard, básicamente hablando del tema de organización como un sistema de actividades o fuerzas conscientemente coordinadas de dos o más personas. Entonces, eso es una definición un poco más general. Chester Barnard también tiene varios aportes en algunas teorías que ha desarrollado en relación a la teoría de las organizaciones, sobre la teoría de la cooperación, ¿verdad? O sea, que nos impulsa a cooperar como seres humanos. Ese concepto de organización informal, ¿verdad? Porque no podemos ser estructurados en que todas las organizaciones van a tener una misión, visión, objetivos estratégicos, etc. Y por supuesto la teoría de aceptación de la autoridad. ¿Por qué como grupos aceptamos reglas o aceptamos indicaciones? Y en esa parte, pues, tiene que ver mucho con la parte de obediencia, ¿verdad? ¿Por qué las personas obedecen? Las personas, en ese sentido, tienen ese sentido de obediencia entre dos alternativas, a cumplirlo o no cumplirlo en el tema de una orden. Todos internamente siempre evaluamos las ventajas o desventajas de cada opción. Por ejemplo, bueno, cuando se les pide una tarea, pues ustedes tienen dos opciones, ¿verdad? ¿La hago o no la hago? No la hago. Y ustedes evalúan lo que podría pasar en caso de hacerla o no hacerla.
En esa parte, ¿verdad? Para obtener esto, hay que tomar en cuenta, pero en el tema si acepto o no acepto una indicación, y especialmente en las organizaciones, cuando se dan órdenes, hay que saber si la indicación o la orden se entendió, si se cree que es consciente la persona de los propósitos de la organización para ejecutar esa orden, y si es compatible con sus propios intereses para cumplirla, ¿verdad? Porque pueden ser a veces órdenes o situaciones que van en contra de sus creencias, en contra de su conducta o código moral. Entonces, ahí decide la persona, bueno, si acata o no. Y por supuesto, esto en el sentido de que las empresas son sistemas cooperativos a fin de cuentas, ¿verdad? Necesitamos la cooperación de las personas para que funcionen o los objetivos se lleguen a concretar. Pues si no, no se podría. Igual, ¿verdad? Como les decía anteriormente, ¿verdad? ¿Cómo aplican estos preceptos en una relación entre estudiantes en cursos o el alumno en su forma más clásica? O igual un trabajador en una organización con sus diferentes tareas y asignaciones que se le da. ¿Vamos bien por ahí? ¿Me siguen? Sí, profe. Ok, gracias. Tenemos una definición un poco más larga, más extensa, más integral que la de Díaz de Quijano, un pensador, filósofo, que indica tal vez dentro de todo esto, la parte más importante es, bueno, ¿por qué nos organizamos? Para conseguir objetivos y fines específicos. Y necesitamos para eso también generar coaliciones de poder en esa lucha de acatamiento e indicaciones. Y también esas organizaciones siempre van a tener una duración relativa y continua de acuerdo a sus objetivos o a lo que se está buscando. Actualmente, pues, por ejemplo, un grupo de una universidad pues se organiza, se gestiona, se coordina porque hay un objetivo en común. El objetivo es terminar la carrera y obtener un título universitario. Entonces tiene una duración relativa en ese ámbito de la organización que tiene la estructura de la universidad, por ejemplo. Y así podría ser también en proyectos específicos que se desarrollen en empresas. Y tenemos también algo importante que es sobre la teoría de las necesidades. Abraham Maslow, ¿verdad? Cómo tenemos esa necesidad de satisfacer ciertos requerimientos a lo largo de nuestra vida o requerimientos que son constantes. Él decía que la satisfacción de una necesidad crea otra. Entonces, satisfacemos algo y inmediatamente buscamos otro nivel, ¿verdad? No, eso es lo que nos separa posiblemente de las demás especies. En ese sentido, de las necesidades humanas, creo que ustedes ya habían visto esto, ¿verdad? Ya lo habíamos hablado. Hola, ¿me siguen? Las necesidades humanas, profe. Sí, dentro de la parte organizativa, esto es bueno considerarlo, ¿verdad? Porque todos nos movemos por necesidades. En el ámbito, por ejemplo, de personal, ¿verdad? Se da mucho. En el ámbito también de cómo avanzamos en la estructura jerárquica de una organización. Y esto ha tenido bastante importancia en el ámbito también del marketing o publicidad, ¿verdad? Que nos motiva a querer satisfacer nuevas necesidades, a veces que no son ni tan siquiera propias de
nuestro aspecto básico, ¿verdad? Si son necesidades, por decirlo así, bueno, no inventadas, sino creadas, ¿verdad? Que no tienen un sentido de supervivencia, sino más de placer. Maslow, pues sí, genera esta fórmula de teoría de jerarquía de necesidades, ¿verdad? Y lo establece a través de una pirámide. Por supuesto, nosotros como seres humanos siempre vamos a estar deseosos de tener algo más superior. Tenemos las necesidades que son de carácter básico para todos nosotros, ¿verdad? En el caso de necesidades fisiológicas, alimentación, mantenimiento, descanso, etcétera. Luego, una vez satisfechas estas necesidades, buscamos otras de niveles superiores como la necesidad de seguridad, ¿verdad? Necesitamos una vivienda, queremos un empleo, necesitamos una estructura familiar estable con protección. Luego vamos subiendo a la parte ya del desarrollo afectivo, social, ¿verdad? Necesito integrarme a un grupo social, un grupo de fútbol, una congregación religiosa, generar una pareja, una familia. Y por supuesto, una vez que hemos satisfecho de alguna forma esas necesidades, pues buscamos lo que es la autoestima, ¿verdad? Cómo logramos reconocimiento por nuestro trabajo, cómo buscamos esa autoconfianza y esa confianza de otros, el respeto, ese éxito, hasta el punto más alto que es el de desarrollo del potencial humano a través de la autorrealización. ¿Qué opinan de esto? ¿Es cierto? ¿Tiene sentido? No sé si ustedes lo han analizado así. Siento que a nivel social es como lo que cada persona debe seguir como para tener su vida, pues, como dicen, arreglado, algo así. Entonces es que a veces algunas personas no pasan por alguno de esos, sino que se brincan algún paso, o por lo menos en las necesidades fisiológicas o básicas. Pueden haber personas enfermas que ya no podrían llegar hasta la cúspide. Sí, eso dependerá de la cultura, de donde estemos, de las necesidades que han sido estructuradas, ¿verdad? En lo que nos han enseñado. Por ejemplo, habrá países en donde el tema, vamos a ver, el tema de reconocimiento o de respeto, pues no es tan importante. Habrán otras culturas que sí. Y para nosotros en nuestra perspectiva de capitalismo, pues siempre vamos a querer, por ejemplo, en el tema de tener cosas, ¿verdad? Esa necesidad de seguridad. Y en el tema de necesidad social, a veces nos aceptan si somos alguien, si tenemos, lastimosamente, si tenemos un título, si tenemos un buen trabajo, si acatamos a cabalidad esas normas y etiquetas sociales, vamos subiendo muchas veces en estas pirámides. Pero sí, efectivamente, a veces para una persona puede ser importantísimo sus necesidades fisiológicas y luego el tema de confianza, respeto o éxito. Pero lo que sí es importante es que yo sí considero que es así, ¿verdad? Que siempre vamos a tener una necesidad más que satisfacer, ¿verdad? Siempre vamos a querer algo más. Por ejemplo, ustedes ahorita, bueno, ¿cómo se proyectan? ¿Cuál es sus próximos pasos después de la universidad?
Bueno, de mi parte creo que sería conseguir un trabajo. Ujú, Creo que sería como lo inicial, ya después con el trabajo ir teniendo dinero para poder independizarse en cierto punto. Entonces, el primero sería el trabajo, pero no sé, no tengo como muchas metas a largo plazo. ujú. Sí, no sé si, aunque, espero que no suene clasista, no, tradicional, pero no sé si alguna de las chicas aquí, tiene como objetivo formar una familia, o eso es importante. Para mí la verdad no, profe. Primero la estabilidad, supongo, Ujú. tanto económica como y personal. Y para mí también, profe, igual. O sea, no tengo pensado cómo formar una familia. Exacto. Sí, estas necesidades, ¿verdad? También van variando con la forma de pensar y el tiempo. Lo que nosotros pensamos ahora, porque igual yo no tengo prioridades ahorita, pero hace 30 o 40 años atrás, decir que no era prioridad tener hijos o formar una familia, bueno, eso te podía afectar en la parte de aceptación, ¿verdad? Y en la parte de inclusión a ciertos grupos. Actualmente, pues no, el tema de autorrealización tiene mucho que ver con la parte de autocuidado, la parte de desarrollarse como persona intelectualmente, un buen trabajo, etcétera. Pero hacia eso vamos, ¿verdad? Desde una parte más básica, ¿verdad? Primeramente nuestras necesidades básicas y después ir mejorando ciertos aspectos de nuestra vida. Eh, Algunos componentes de las organizaciones que tienen una condición común, ¿verdad? En esto. Por supuesto que las organizaciones van a ser conjunto de individuos o grupos que se interrelacionan. Eh, Vamos a tener la definición de objetivos que se persiguen en un modo intencionado. Esos objetivos pueden ser desde los que no son tan estructurados como tal, hasta otros, ¿verdad? Que ya tienen su norte bien fijado, ¿verdad? En el caso de corporaciones, una institución pública, etcétera. Luego tenemos la especialización y diferenciación funcional, después vamos a ver esta parte. Una coordinación racional e intencionada, ¿verdad? Coordinamos acciones, nos organizamos porque racionalmente estamos buscando mejorar en algo, obtener algo, ¿verdad? No lo hacemos por simple gusto de hacerlo. Y por supuesto la continuidad temporal, como les decía, a veces hay proyectos que van a tener un plazo definido para concretarlo y el motivo de esa organización se va a terminar o va a cambiar una vez llegado a ese objetivo. Entonces tiene una continuidad temporal. Algunas concepciones modernas del enfoque gerencial también son importantes en esto. Aparte de las definiciones clásicas, ¿verdad? Que se han manejado, también hay nuevos esquemas o estructuras de la organización. En el caso de la teoría de sistemas, eso es parte de lo que vamos a hablar en la otra clase. Bueno, ustedes también, les voy a dejar los temas más adelante en mediación. La administración por objetivos, que se usa mucho en empresas, la teoría de las decisiones y la planeación estratégica o marco lógico, que es muy utilizado en organizaciones que requieren tener una visión clara, ¿verdad? De cómo gestionar un proyecto, qué objetivos se van a desarrollar
la inversión que se requiere y se pide mucho en proyectos de desarrollo. ¿Ustedes ya han trabajado con marco lógico, chicos? No, profe. Creo que no, profe. ¿Lo han visto en algún curso? No. Ok. Eso creo, bueno, no lo vamos a ver aquí, pero sí en otro curso. Como les repito, es una manera de gestionar proyectos y objetivos que se usa mucho, especialmente el Banco Interamericano de Desarrollo lo pide presentar proyectos en marco lógico, organizaciones del Estado también, entonces es importante. Ay, me estaba comiendo una galleta, perdón. Y, ok, en este tema de la teoría organizacional, el diseño de planes estratégicos para ese logro de metas y objetivos a mediano o corto plazo es lo que se está dando mucho. Según también el tamaño de la organización y la formalidad que tenga la organización, vamos a ver entidades que tienen una visión y una misión bien definidas. Vamos a hacer una pequeña práctica en otra clase sobre establecer una misión y visión, objetivos estratégicos. También lo que es la parte de los valores, ¿verdad? De una organización. Y esto es muy común si ustedes en algún momento empiezan a colaborar con alguna empresa. Esto es lo primero que les van a presentar. Porque es importante que el personal se comprometa con esa misión y visión, con sus objetivos y que los interiorice. También hay algunas corrientes actuales y estilos de liderazgo gerencial en la administración, siempre teniendo presente que la organización es un sistema social, es un sistema interactivo, es un sistema cambiante. Nosotros o las empresas pueden de alguna u otra manera predecir cómo van a ser los proyectos, pero no se puede tener certeza por la variabilidad del entorno. Especialmente ahora con todo este tema de COVID, eso dejó plasmado que nada es seguro. Y por supuesto estas corrientes actuales desplazan un poco lo que son las concepciones clásicas, ¿verdad? De organizaciones. Hay una frase que decía, el mercado conoce lo mejor, y va muy ligada a lo que es la teoría de la mano invisible en la parte de economía, planteada por Adam Smith, en el tema de que en este juego de oferta y demanda, el Estado no tiene por qué meterse, sino que hay una fuerza ahí invisible, hay una mano que siempre tiende a que todo se estabilice. No sé si han oído esa teoría. Y esto es lo que ha motivado también lo que es la libre competencia y el libre mercado. Ahora pues sabemos que no es tan así. Las organizaciones buscan tratar de considerar todos los elementos de su entorno, ¿verdad? Para minimizar los riesgos. Está, por ejemplo, lo que es la concepción de calidad total, ¿verdad? Total Quality Management. Lo usan mucho ciertas empresas, especialmente las más formalizadas, ¿verdad? En donde la excelencia
debe ser la estrategia de gestión en la organización. Y por supuesto, el objetivo principal es satisfacer de una forma equilibrada necesidades y expectativas de todos los grupos por los cuales esa empresa se aboca, desde empleados, accionistas, proveedores, sociedad en general. En el tema de normas de calidad, pues calidad total es importante considerarlo. ¿Qué es lo que buscan ahora las organizaciones? Mejora continua, ¿verdad? Porque estamos en un mundo muy exigente, en donde todo cambia constantemente y las necesidades y exigencias del consumidor también cambian. Siempre orientación al cliente, sea público o privado, el cliente es el que da la orientación de cómo mejorar y qué servicios y productos se pueden dar. Y por supuesto el análisis del entorno, ¿verdad? No podemos desligarnos de una realidad y de una complejidad del ambiente. Entonces, desde la parte económica, desde la parte social, la parte ambiental, ¿verdad? Si no considero todos estos factores externos, pues mi organización puede verse afectada grandemente. Y nuevos estilos de liderazgo, ¿verdad? Que han estado surgiendo. Liderazgos consultivos, aquí les comparto y les dejo la imagen. Liderazgos más democráticos, ¿verdad? Donde hay un poco más de participación en la toma de decisiones. Liderazgos más colegiados, ¿verdad? Por especialidad y disciplina. Caso, por ejemplo, el tema legal, por ejemplo, un tema muy técnico, etcétera. Y debemos recordar, las organizaciones, a fin de cuentas, son sistemas abiertos, ¿verdad? Ninguna organización es un sistema cerrado como tal. Tendría que ser tipo, no sé, tipo una dictadura muy, muy hermética, pero ya ni siquiera Corea del Norte es tan cerrado. Un día estaba viendo un documental y ellos trasiegan productos de todas partes del mundo. Entonces no es como que estén tan cerrados al mundo. Aunque es interesante la forma en que se vive ahí. No sé si han visto documentales de Corea del Norte, es sumamente interesante. Las organizaciones no tienen límites establecidos, ¿verdad? Una organización puede crecer tanto como quiera o el entorno se lo permita. Y por supuesto son estructuras de eventos y sucesos complejos, ¿verdad? En algún momento puede haber una situación interna del personal, una situación que haya pasado con un tema también de seguridad, por ejemplo, ¿verdad? Hay muchas cosas que pueden estar o pueden pasar dentro de una organización. Algunas funciones básicas importantes de esas estructuras organizacionales, chicos, tenemos esas estructuras que están para producir resultados y alcanzar objetivos organizacionales. Por ejemplo, en un trabajo grupal, ¿cuál es el objetivo de ustedes? Ustedes se organizan con los temas, reparten las asignaciones y todo. ¿Y cuál es el objetivo del grupo? Presentar y terminar el trabajo. Sacarse el 100. Ese es el principal objetivo. Entonces, esa es una función básica de la estructura que ustedes ejecutan al plasmar en un grupo. Las estructuras también están diseñadas para regular o minimizar influencias de diferencias individuales sobre la organización. Cuando ustedes se organizan en grupos grandes,
¿verdad? Y no me digan que no han tenido roces, ¿verdad? O alguien no mandó a tiempo el trabajo, o alguien no hizo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Entonces ustedes como grupo tratan de regular y minimizar esas influencias. ¿No están de acuerdo con eso? Ustedes se llevan bien en los grupos. Normalmente. Ok, ok. Bueno, eso es importante entonces. Está bien. Es que cuando yo hacía grupos nos pegábamos unos pleitos. Terminábamos enojados como una semana o así, pero después nos contentábamos solos. Pero eso es normal. Es lo más normal en equipos de trabajo. Bueno, eso Eh, aún no me sucede, pero nunca es tarde. Llega un punto en que amenaza a medio mundo para que hagan la parte del trabajo. Bueno, siempre hay una persona que tiene ese papel de, de estar jalando el mecate. Y por supuesto, esas estructuras organizacionales, ¿verdad? También conforman o determinan las posiciones que se tienen y cómo se toman las decisiones. Entonces volvemos al ejemplo del trabajo grupal. Bueno, ¿quién toma las decisiones? ¿Quién hace la división de las tareas o asignaciones? ¿Quién dice, bueno, usted haga el cuestionario, usted entrevista a tal persona, usted haga el índice y la bibliografía, usted haga la introducción, etcétera? Bueno, entonces esas estructuras conforman ese tipo de posiciones y decisiones. Y por supuesto es importante, ¿verdad?, considerar dentro de la regulación de influencias que las estructuras se imponen para garantizar a esos individuos que se adapten a las exigencias de la organización y no al contrario, no que la organización se adapte a los individuos. Y esto es sumamente importante. Nosotros vivimos en un entorno y en una cultura en donde tenemos que jugar papeles y roles sociales y tenemos que adaptarnos a las reglas del juego. Entonces, en una empresa o en un trabajo, van a tener que adaptarse al reglamento de conducta, a la vestimenta, a la forma de hablar, a la forma de expresarse, ¿verdad? Ante otros compañeros, etcétera. Y por supuesto, chicos, para ir cerrando aquí un poco este tema, ¿cuál es la importancia de las organizaciones? Pues, por supuesto, es una necesidad humana, ¿verdad? Que tenemos. Si no, no podríamos, o sea, si no nos adaptamos a estas organizaciones, cualquiera que sea, desde la familia hasta una corporación, no podemos suplir nuestras necesidades más básicas hasta las más complejas. ¿Qué tiene de importante el tema de organizarnos? Pues nos permite unir esfuerzos entre la parte individual para ahorrar tiempo y ser más eficientes, ¿verdad? Entonces, un trabajo de investigación es muy duro hacerlo entre una o dos personas, entonces es más llevadero hacer un trabajo de investigación grande entre grupos de personas, ¿verdad? Para dividir esos esfuerzos. En trabajos, en comisiones y proyectos, esto es sumamente importante, ¿verdad? Cómo unimos esfuerzos. Estamos con un proyecto de, bueno, hay uno de ruta eléctrica, ¿verdad? Para vehículos eléctricos aquí y en otras partes del país. Y ahora estamos con un proyecto de parque tecnológico que incluye hacer de manera integral gestión de residuos sólidos, manejo de lodos, tratamiento de biogás y manejo de aguas residuales. Entonces, ese tipo de proyectos que son complejos, no los podemos hacer un pequeño grupito. Necesitamos unir esfuerzos de diferentes entidades, diferentes profesionales,
¿verdad? Que por eso es que también nosotros tenemos esa capacidad de interactuar con varias carreras. Entonces, eso nos hace también muy especiales. Y por supuesto, evitamos duplicidad de acciones o en las empresas se trata de evitar esto. Mejoramos la eficiencia y reducimos costos en esas organizaciones. Definimos esos objetivos claros y todas estas ventajas las tenemos a partir de establecer normas, procedimientos, protocolos, reglas internas, ¿verdad? Dentro de la organización. Hasta aquí, ¿algún comentario, chicos? Ok, vamos bien. Les quiero dejar aquí los 14 principios de administración de organizaciones de Henry Fayol. Henry Fayol fue súper importante en el tema de la administración moderna y estos principios se usan mucho actualmente. Tenemos en el tema de la unidad de mando, ¿verdad? Los organigramas. Van a ver en diferentes organizaciones organigramas bien estructurados. Necesitamos saber cómo se organiza la gente para trabajar, cuáles son sus funciones, cuáles son sus puestos de trabajo. La autoridad y responsabilidad también es un principio importante, ¿verdad? Ese derecho a hacer las cosas y cómo emana el poder y de dónde emana el poder. Más adelante vamos a ver cuáles son las diferentes formas de ver el poder. La unidad de dirección, ¿verdad? El mando por departamentos, por ejemplo. La centralización también se ve como un principio, aunque ahora las organizaciones están optando más por la descentralización de funciones, ¿verdad? En caso de varias instituciones públicas, pues ya no son tan centralizadas como años atrás. La subordinación del interés particular al general, ¿verdad? El objetivo general de la organización es más importante que los intereses particulares ¿verdad? De un integrante. El tema de disciplina también es un principio fundamental, ¿verdad? Este tema de órdenes, sanciones o premios lo que se busca idealmente es la autodisciplina, pero muchas organizaciones pues recurren a lo que es incentivos. La división del trabajo, el tema del orden, el tema de las 5 S, que si la han visto, ahorita la vamos a ver un momentito, la filosofía japonesa que se utiliza mucho en organizaciones. La jerarquía o la línea de mando, ¿verdad? A quién tengo que darle informes o a quién tengo que dirigirme para decisiones, es importante. En administración pública, en entidades públicas, eso es clave. Justa remuneración, ¿verdad? O sea, me paguen lo justo por el trabajo y esfuerzo que realizo. La parte de la equidad, ahora también en ambientes sanos de trabajo es súper importante. Esa estabilidad personal, del personal, perdón, también se ve mucho en la parte de recursos humanos. Es muy costoso para una organización estar reemplazando personal. Esa rotación le genera gastos increíbles a las organizaciones. Y la curva de aprendizaje también tiene su costo, ¿verdad? No es lo mismo que en el ambiente de una organización yo invierta en estarlos capacitando, llevándolos a charlas, etcétera, explicarles cómo funciona la organización para que después el personal me rote, se lo lleve a otra organización o renuncie por alguna situación interna. Entonces, eso es muy costoso. La iniciativa, ¿verdad? Que eso tiene que ver mucho con la satisfacción personal y los aportes que dé el colaborador. Y el trabajo en equipo, que verdad que es sumamente importante y muy, muy buscado en las organizaciones. Esa capacidad de trabajar en equipo, van a ver que muchas organizaciones lo buscan.
Y eso se los dejo aquí, es las 5 S. No sé si ya lo habían visto. ¿No? ¿Sí? No, yo no lo había visto, profe. Ah, ok. Yo tampoco, pero Es, está como en japonés, no sé, está raro. sí, es una filosofía japonesa. No recuerdo ahorita la empresa que lo aplicó, alguna de estas empresas de automóviles, pero es muy utilizada por las empresas y la administración pública. Y es cómo organizarnos en el trabajo para ser más eficientes. Y entonces tiene 5 principios básicos que los japoneses son muy estrictos en eso, muy ordenados. Está Seiri, que es eliminar las cosas que no necesito en mi entorno de trabajo. Seiton, que es la organización como tal, era cada cosa en su sitio y cada sitio, perdón, cada cosa en un sitio y un sitio para cada cosa. Seiso, me da gracia porque cuando veíamos esto, teníamos una compañera, una señora, que era muy jocosa y muy terrible. Entonces, cuando la profesora explicaba a cada uno, ella, pero era por molestar, decía sexo, yo no seiso. Entonces era terrible. Pero esta se indica sobre el tema de limpieza, ¿verdad? Mantener entornos limpios. Eso tiene que ver en salud ocupacional, es súper importante, y en la parte de evitar áreas contaminadas. Seiketsu, que es la estandarización, ¿verdad? Cómo definimos normas y protocolos para el orden, el trabajo limpio y agradable. Y el Chitsuke, que es la disciplina, ¿verdad? Que para mantener estas 4 anteriores. Esta metodología de las 5 S se aplica a cualquier organización independientemente de su tamaño, incluso hasta en el mismo cuarto de uno, en el cuarto de estudios, uno lo puede aplicar perfectamente. Pero si en algún momento en alguna empresa lo ven que se aplica, pues ya saben que son las 5 S. Ok, chicos, consultas, dudas. No, ¿todo bien? Estoy bien, profe. Me gustó la tabla. Ok, bueno, ahí les queda. Ok, quedamos aquí, voy a subirle la presentación, le subo la presente clase, ¿verdad? Que ya voy a suspender la grabación. Permítanme un momento.